Vamos a continuar con nuestra serie de Corintios. Corintios, el Evangelio para los santos. Siempre el Evangelio será nuestra mayor necesidad. Lo necesitamos todos los días. ¿Cuánto más en este momento cuando estamos estudiando la palabra de Dios? Vamos a seguir con esa pequeña miniserie dentro de la serie de Corintios sobre la disciplina. Ya hoy vamos a ver la tercera enseñanza. Ya hemos visto dos enseñanzas sobre la disciplina extrema. Hay ocasiones en que es necesario que la disciplina se aplique aún de una manera muy extrema. Pero también veíamos hace 8 días que la disciplina también es muestra de amor. Muestra de amor por la iglesia, muestra de amor por Cristo, quien nos salvó, quien murió en una cruz para que seamos perdonados. Muestra aún de amor por el pecador. Hoy vamos a volver al capítulo 5 de la primera carta a los Corintios. Hoy vamos a ver la tercera sección, desde los versículos 6 hasta el 8. Vamos a leer Nueva Traducción Viviente y luego vamos a meditar en esta verdad preciosa de la palabra de Dios. Dice el versículo 6: es terrible que se jacten sobre dicho asunto. ¿No se dan cuenta de que ese pecado es como un poco de levadura que impregna toda la masa? Desháganse de la vieja levadura, quitando a ese perverso de entre ustedes. Entonces serán como una nueva masa preparada sin levadura, que es lo que realmente son. Cristo, nuestro Cordero Pascual, ha sido sacrificado por nosotros. Por lo tanto, celebremos el festival, no con el viejo pan de perversidad y maldad, sino con el nuevo pan de sinceridad y verdad. Esta es la palabra de Dios y este es el pasaje que vamos a estar estudiando en esta hora con la ayuda y por la gracia de nuestro Dios. Así que, como vemos, nos sigue hablando de la disciplina, nos sigue hablando en el contexto de una iglesia que se sentía orgullosa del pecado. Un hombre estaba viviendo en pecado, en adulterio, fornicación con su madrastra. Le había quitado la esposa a su propio padre. Y aún así, tristemente, la iglesia no hacía nada, sino que al contrario, estaba tan orgullosa de eso, pero eso es pecado. Y Pablo escribe esta carta y particularmente este capítulo para corregir todas esas deficiencias que había en la iglesia en Corinto. Sin embargo, como hemos visto entonces, la disciplina puede llegar a ser extrema, pero necesaria. También la disciplina es muestra de amor, pero hoy quisiera que viéramos que aún la disciplina, aunque esto puede sonar contradictorio, el título que le he puesto es que la disciplina es una disciplina para celebrar. Si la disciplina es bíblica, si la verdad que estamos viendo a la luz de la palabra de Dios la aplicamos realmente a nuestras vidas, aún la disciplina, aunque en un contexto de cierta manera puede que no sea de gozo y de felicidad en su momento, realmente la disciplina en la iglesia debe ser algo para celebrar, algo de lo cual deberíamos sentirnos orgullosos, no del pecado, sino de la disciplina en la iglesia. Precisamente antes de ir directamente al pasaje y empezar a ver dos verdades, 2 puntos, he dividido esta enseñanza en 2 puntos, pero antes de ir directamente allá, quiero introducir esta enseñanza con un pasaje. Lo que hemos estado hablando, poco dice la Biblia de la disciplina, pero lo poco que dice es suficiente. Y el capítulo 12 de Hebreos es uno de esos pocos pasajes que nos hablan de la disciplina. Hemos visto varios versículos allí, pero hoy quiero que vayamos nuevamente, volvamos al escritor a los Hebreos y veamos un versículo que no hemos tocado en esta serie de la disciplina. Veamos una verdad preciosa, de hecho veamos 2 versículos, Hebreos capítulo 12, versículos 7 y 8, porque está conectado directamente con esta verdad. El escritor a los Hebreos dice en Hebreos 12, 7 y 8, al soportar esta disciplina divina, recuerden que Dios los trata como a sus propios hijos. Y el escritor a los Hebreos hace una pregunta que es retórica, es decir, una pregunta que no admite sino una sola respuesta y que todo mundo la conoce. ¿Acaso alguien oyó hablar de un hijo que nunca fue disciplinado por su padre? Obviamente tenemos que ir al contexto de la antigüedad. En la antigüedad la disciplina de los hijos no era un conflicto como lo es hoy, que si tú corriges y castigas a un hijo te llevan a bienestar familiar. Obviamente estamos viviendo tiempos difíciles, podría decir. Pero en la antigüedad la disciplina era parte fundamental de la crianza de los hijos. Precisamente el autor lo que dice es algo retórico. Lo que él está diciendo es: todo el mundo sabe esto. ¿Cuál es la respuesta a esa pregunta? ¿Acaso alguien oyó hablar de un hijo que nunca fue disciplinado por su padre? La respuesta es: por supuesto que no. Todos sabemos que los hijos son disciplinados por los padres. ¿Y para qué disciplinaban los padres a sus hijos en la antigüedad? Para que sus hijos fueran de bien, para que sus hijos andaran por el camino correcto. Y eso es lo que el escritor a los Hebreos dice, pero si notamos el punto principal de lo que está hablando el autor a los Hebreos, ¿por qué la disciplina es necesaria? De hecho, ¿por qué nosotros podríamos celebrar aun cuando fuéramos disciplinados?
Porque una persona que es disciplinada aún por Dios mismo es muestra de que es un hijo de Dios. Quieren que les diga, y aquí quiero llegar al punto central de toda esta verdad en esta introducción. Es simple. Si soy un hijo de Dios de verdad, me puede acontecer que a veces peque, que a veces falle, que hasta a veces sea tan terco y obstinado que siga viviendo en pecado sin que me importe. Pero si soy hijo de Dios, disciplina siempre habrá. De hecho, el versículo 8 dice algo sumamente importante. Si Dios no los disciplina, eso sí es malo. Si Dios no los disciplina a ustedes como lo hace con todos sus hijos. Es decir, que si yo soy hijo de Dios, hay algo que tengo seguro en mi vida, disciplina. Pero si Dios no me disciplina a mí como lo hace con todos sus hijos, ¿saben qué dice la palabra de Dios? Quiere decir que ustedes no son verdaderamente sus hijos, sino que son ilegítimos. Es decir, en otras palabras, estamos viviendo de apariencias. Así que es verdad, la Biblia enseña que un hijo de Dios podría sucederle que cayera en pecado y que siguiera obstinado en su pecado. Podría suceder que un hijo de Dios esté haciendo algo que es malo, que es contrario a la verdad de la palabra de Dios y es hijo de Dios, pero ¿qué va a sufrir? Disciplina. ¿Por qué entonces estamos hablando que la disciplina debe ser algo para celebrar? Precisamente, si yo he experimentado disciplina en mi vida, si yo he experimentado como muchas veces cuando estoy por el camino equivocado, porque todos sabemos cuando estamos fallando, y si he experimentado la disciplina, la corrección de Dios, aunque en su momento esa disciplina pudiera llegar a ser muy dolorosa, al final yo puedo celebrar eso porque aún esa disciplina, aún sentir dolor por el pecado, aún sentirme mal y sufrir las consecuencias de mi pecado, consecuencias físicas pasajeras, es algo que yo puedo celebrar porque eso me recuerda que soy hijo de Dios. Entonces ser hijo de Dios no es como tantos dicen, es que si tú crees en Cristo Jesús, si tú vienes a la fe, todo te saldrá bien. Mira, eso no es lo que la Biblia enseña, porque aparte de eso, por más fieles que seamos a Dios, también somos pecadores. Muchas veces hasta Dios permite las situaciones difíciles de esta vida para disciplinarnos, pero podemos celebrarlo. ¿Por qué? Porque eso nos recuerda que somos hijos de Dios. Al contrario, si yo no experimentara disciplina en mi vida, si yo no experimentara la corrección de Dios en mi vida cuando fallo, ahí sí tendrías que lamentarme. Hay tantas personas que creen que son hijos de Dios porque como hay un dicho por ahí que todos somos hijos de Dios, eso no es verdad, eso es mentira. Criaturas sí, pero hijos de Dios no, porque si notamos lo que dice el versículo, Dios disciplina a sus hijos. Si Dios no me disciplina es porque no soy su hijo. Por eso es que muchas veces nosotros pensamos o vemos que hay personas que dicen que son hijos de Dios y viven como el diablo. Y entre más mal hacen, como decimos nosotros, les va mejor, entre comillas. Porque que me vaya bien en esta vida no significa que esté en buena posición. De hecho, si me está yendo mal a causa de una disciplina de Dios, gracias por esa disciplina. Pero mis hermanos, ¿por qué podemos celebrar esto? Quisiera que viéramos, ahora sí, volviendo a nuestro pasaje de Corintios y nos centráramos en esa verdad, quisiera que viéramos 2 puntos por los cuales, aun cuando experimentamos disciplina, debemos gozarnos y alegrarnos. Por supuesto, porque somos hijos de Dios, pero ¿cómo se ve eso? En primer lugar, porque cuando hemos creído en Cristo verdaderamente, la Biblia es clara en enseñarnos que Dios nos regala una vida nueva. La Biblia es clara en decir que cuando tú y yo creemos en Cristo Jesús, recibimos una vida nueva en Cristo Jesús. Y la pregunta que yo debo hacerme es esa. ¿De qué se trata esa vida nueva? Mucha gente cree que la vida nueva es que mira, lo que hace que creí en Cristo Jesús, a mí me va bien en todos los negocios. Cuando creí en Cristo Jesús, se restauró mi matrimonio. Cuando creí en Cristo Jesús, todas las cosas me salen de maravilla. Bueno, si eso es verdad, gloria a Dios, pero ese no es el evangelio verdaderamente. El evangelio es que esa nueva vida es una vida que tiene una nueva relación con Dios, y aquí quiero decirlo, y una nueva relación con el pecado. Veamos esto en el versículo 6 y la primera parte del versículo 7, volviendo a Corintios. Dice el apóstol Pablo, es terrible, esto es demasiado malo que se jacten sobre dicho asunto. Pablo les recuerda una vez más, ustedes se están sintiendo alegres de que hay un hombre en su propia iglesia, posiblemente un líder, que está viviendo en pecado con su madrastra y a eso parece que a ustedes les llena de orgullo. Es triste que ustedes sepan que hay personas que están viviendo en pecado y realmente no les importe, es lo que Pablo está diciendo. De hecho, aquí se está dirigiendo directamente a la congregación en general. Es que no es como decía ahorita el hermano Diego, no es solamente que yo no haga eso. El problema es cuando yo participo de manera silenciosa. No me importa el pecado, no me importa la maldad. Precisamente Pablo utiliza una ilustración muy interesante. ¿No se dan cuenta de que ese pecado
aunque en el idioma original no dice exactamente ese pecado, sino no se dan cuenta que el pecado es como un poco de levadura que impregna toda la masa y aquí es necesario contexto cultural. Pero hay una verdad tan preciosa allí. Aún yo mismo en una época pasada trabajé en panadería y en un sentido sé un poco de esto, pero en el contexto original es mucho más profundo. Claro, todos nosotros podemos creer que, ya sabes, tomas la masa del pan y le echas levadura, esa levadura fermenta la masa y es lo que va a hacer que el pan se esponje, se vea grande, se vea aparente. Pero ¿saben una cosa? En el contexto cultural de la antigüedad era muy diferente. ¿Por qué? Porque es que nosotros aquí estamos hablando de que de vez en cuando a alguien le puede gustar mucho el pan y puede ser que todos los días compre pan. Pero en la antigüedad el pan era esencial, era básico. Tanto que la famosa oración del Padre Nuestro que dice, el pan nuestro de cada día dánoslo hoy. Quieren que les diga una cosa, muchas familias en la antigüedad vivían solamente de pan. También es lo que dice el mismo Señor Jesucristo. No solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pero me refiero a que en la nutrición, en lo básico, había personas que solamente vivían de pan. No tenían para comer carne. Les tocaba ser vegetarianos, sí o sí. Pero ese alimento era suficiente para fortalecer las vidas de las personas. Era el alimento básico, precisamente expresiones como con el sudor de tu frente te ganarás el pan. Entonces el pan en la antigüedad, aunque hoy sigue siendo una metáfora de lo necesario, pero realmente era lo fundamental, el pan. Por eso en toda casa había pan, porque obviamente no había panaderías. La gente hacía el pan en su propia casa. Pero resulta que la práctica era esa. Siempre tenían un pedazo de masa impregnada de levadura en la casa, siempre. Cuando iban a hacer el pan del día, entonces mezclaban todos los ingredientes y ahora tenían una masa nueva, pero tomaban de esa masa antigua y le untaban a esa masa nueva y entonces impregnaba esa masa nueva. Y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque esa masa antigua, entre más día era más fermentada, más fermentada, más fermentada. Tanto que llegaba al punto en que eso hasta podía hacer daño, porque ya pasaban a veces los meses, aún años. Precisamente ahorita vamos a ver en un contexto que el pueblo de Israel hacía eso mismo, pero ellos debían botar esa masa cada año. Esa masa que tenían ahí como de reserva, que era la que impregnaba la nueva masa, la tenían que limpiar cada año. Cada año tenían que deshacerse de esa vieja masa. Y eso es lo que Pablo aquí está colocando en contexto. No se dan cuenta de que ese pecado, no se dan cuenta de que el pecado es como cuando yo tomo de esa masa fermentada, de esa masa vieja, y le coloco a la masa nueva. Para ellos no tenían necesidad de que yo les explicara esto. Ellos sabían de lo que Pablo estaba hablando, era lo cotidiano. ¿Y qué dice la primera parte del versículo 7? Precisamente dice, desháganse de la vieja levadura. Ya es tiempo de que echen afuera esa vieja levadura. Aunque aquí esta traducción dice quitando a ese perverso de entre ustedes, quiero aclarar, aunque es una traducción que me encanta, la Nueva Traducción Viviente, no toda traducción es perfecta. Recordemos que nosotros no tenemos la Biblia en el idioma original. Estos son traducciones, la Biblia fue escrita en griego. En el idioma original no dice quitando a ese perverso de entre ustedes. Eso es un añadido del traductor, tristemente. Lo que el texto originalmente dice es desháganse de la vieja levadura, entonces serán como una nueva masa preparada sin levadura, que es lo que realmente son. Entonces ahí es donde está la ilustración. Pablo dice, ustedes saben muy bien que ustedes tienen una masa ahí vieja, que es la que vive fermentando la masa nueva. Pero hagan de cuenta esto, que ustedes son como esa masa nueva, pero no se les va a colocar levadura, porque en este contexto la levadura significa el pecado. Muy clara la ilustración, ¿cierto? Y Pablo dice, me encanta esa última parte, ¿qué es lo que realmente son? Ustedes son una nueva masa. Ustedes, digámoslo como decimos nosotros en nuestro, sentido coloquial, ustedes son harina de otro costal. Mis hermanos, esa es la pregunta que yo debo hacerme, porque para decir que somos cristianos, que somos hijos de Dios, todos lo decimos. Pero lo que la Biblia enseña es que realmente llegamos a ser hijos de Dios cuando nacemos de nuevo, cuando tenemos una vida nueva. Y yo quiero que nos hagamos esa pregunta. ¿Hemos recibido esa nueva vida en Cristo Jesús? Porque la verdad, si no hemos recibido la nueva vida en Cristo Jesús, podremos tener todo en esta vida, pero lo único que tenemos es desgracia al final. Pero si hemos recibido la nueva vida en Cristo Jesús, somos como una masa nueva sin levadura. Eso significa que el pecado, aunque tristemente fallamos, pero el pecado ya no es parte fundamental de nuestra vida. ¿Qué significa eso? Hace un momento lo decía. ¿Qué es lo que ocurre realmente cuando una persona es salva? No es que todas las cosas le salen bien. ¿Qué es lo que ocurre realmente cuando una persona cree en Cristo Jesús? No es que todos sus problemas se solucionan. Seguimos siendo seres humanos y vivimos las vicisitudes de esta vida.
¿Saben qué es lo que sucede cuando una persona realmente cree en Cristo Jesús? Todos sus pecados son perdonados por la obra de Cristo en la cruz del Calvario, pero no solamente eso, sino que Cristo Jesús nos regala una nueva vida. Cristo Jesús nos regala su vida, su nueva vida en nosotros. Cristo Jesús nos llena de una vida que ahora aborrece, literalmente, el pecado. Una vida que ahora odia el pecado. Precisamente es donde vamos, aún una vida que hasta ama la disciplina. Porque es una vida que no quiere vivir en pecado y maldad. Es una vida que quiere vivir en obediencia y santidad para Dios. ¿Quieres que te diga una cosa simple? Mira, ¿cómo sabes si eres realmente cristiano? No es que no peques, no es que no fallas, sino más bien cómo es tu relación con el pecado. Antes de ser cristianos vivíamos solo para el pecado. Quizá no éramos de pronto adúlteros o fornicarios o mentirosos, de pronto nos cuidábamos de ciertas cosas, pero sabemos que cometíamos cosas que estaban mal, que sabíamos que iban en contra de la verdad de Dios, pero cosas por las cuales hoy hasta nos sentimos terriblemente mal. Por eso, mis hermanos, quisiera que viéramos, por ejemplo, lo que Pablo también dice en la segunda carta a los Corintios, pero ahora en el capítulo 5, versículo 17. Esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Un versículo tan famoso que hasta no sabemos de memoria en Reina Valera. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron aquí, todas son hechas nuevas. La pregunta es, ¿qué significa eso? Significa que tú y yo hemos creído en Cristo y tenemos una nueva relación con Cristo y una nueva relación con el pecado. Cristo arranca el pecado de nuestra vida. Eso no significa que no fallamos, tristemente fallamos, pero lo arranca de tal manera que el pecado ya no es dulce para el creyente. El pecado es amargo. El pecado ya no es el deleite para el creyente, el pecado es tristeza para el creyente. Porque ¿de qué se trata esto? Devolvámonos allí al versículo 15 de la misma carta, segunda carta de los Corintios capítulo 5. Él murió, está hablando de Jesús, por todos, para que los que reciben la nueva vida en Cristo, los que reciben la nueva vida en Cristo, ya no vivan más para sí mismos. Eso es recibir la nueva vida en Cristo Jesús. Más bien vivirán para Cristo, quien murió y resucitó por ellos. Antes vivíamos para el pecado. Antes trabajábamos y nos desgastábamos para el pecado. Antes buscábamos la manera de pecar. Ahora buscamos es la manera de vivir para Dios. Ahora anhelamos y deseamos es la manera de que honra y glorifica a Dios. ¿Has recibido esa nueva vida? ¿Has recibido esa nueva vida? Efesios capítulo 2, versículos 1 al 5. Creo que esta verdad, ojalá tuviera más tiempo para detenerme allí, pero creo que esta verdad es sumamente importante. Versículos 1 al 5. Antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Esta es la condición de todo ser humano antes de conocer a Cristo Jesús. De ahí es donde nuevamente enfatizo, tristemente, ese evangelio de creer en Cristo, que no es evangelio, es falso. Cree en Cristo y todo te saldrá bien, es una gran mentira. Porque si yo te digo cree en Cristo y todo te saldrá bien, ¿por qué tú crees en Cristo? ¿Por qué tú vienes a Cristo? Para que Él solucione todos tus problemas. Pero es que el problema real del ser humano no es que todo le salga bien, porque a mí me podría estar saliendo todo a las mil maravillas, entonces ¿para qué creo en Cristo? ¿Saben cuál es el problema real? Que sea que esté en problemas o dificultades, o lo tenga todo perfecto en esta vida, estoy muerto a causa de mi desobediencia y mis muchos pecados. Ese es el problema real del hombre. Estoy muerto en pecado. Versículo 2. Vivían en pecado. Vivíamos en el pecado, no nos importaba, igual que el resto de la gente. Mis hermanos, así es todo el mundo sin Cristo. Pero saben, esto es muy fuerte, obedeciendo al diablo. Éramos satánicos. Lo he dicho tantas veces. A veces el diablo que con cachos, que cola, que el que se coloca una cruz al revés. Mis hermanos, siempre lo he dicho, eso es ridículo, eso es una parodia. Sí, eso está mal. Pero si yo no tengo a Dios en mi corazón, aun cuando diga Chuchito lindo, pero viva en el pecado, sencillamente le pertenezco al diablo. El diablo es mi líder, el líder de los poderes del mundo invisible. ¿Quién es el espíritu? El diablo no tiene cachos y cola. El diablo no está asustando a la gente por la noche debajo de la cama. El diablo no se está por ahí apareciendo, torciéndole la cabeza a las personas. Eso podría ocurrir, sí, pero eso es una distracción. Porque mis hermanos, el diablo, dice la palabra de Dios, que es un espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Cuando yo no vivo en obediencia, ¿saben quién mueve mi corazón? El mismo diablo. Y eso éramos todos, mis hermanos, tanto que dice el versículo 3, y Pablo se incluye. Todos vivíamos así en el pasado, todos. Esto no es un mensaje para que alguien se sienta ofendido. Ay, o sea que le estás diciendo a la gente que no conoce a Cristo que son del diablo. Es que no es para ofender. Es porque es verdad.
Pero aquí es donde digo, pero si nosotros vivimos en el pecado, ¿de quién somos hijos? Del diablo. Triste. Pero ¿qué pasa si un hijo de Dios vive en pecado? ¿Qué va a hacer el verdadero padre porque es hijo de Dios? Él no lo va a dejar que viva como hijo del diablo. Él lo va a corregir, lo va a disciplinar. Sí podemos ver entonces que aún la disciplina en nuestras vidas, aun cuando hablamos de pecado, es porque creemos que somos hijos de Dios. Es de hecho realmente una bendición, algo por lo cual deberíamos celebrar. Si yo me siento mal por mi pecado, mi maldad, hasta hay muchos hermanos que se sienten mal por eso, porque ellos ven su pecado y su maldad y se sienten tristes. Ellos quisieran ser perfectos. Hasta se preguntan, ¿será que yo soy realmente cristiano? Porque es que no, a mí me hace falta tanto, yo veo tantos errores en mi vida. Gloria a Dios, celebra eso. Si tú ves tus errores en tu vida, gloria a Dios, que no te pase como me pasaba a mí. Igual de pecador, igual de hijo del diablo, pero me sentía muy bien porque como nací, crecí, como no hacía ciertas cosillas, pero mi corazón era dominado igual por el diablo. En mi corazón estaba el deseo de pecar y de hacer lo malo, pero como me colocaba una corbata y tocaba un piano en una iglesia, entonces todo el mundo pensaba que ese joven era de Dios, pero no, Dios conocía mi corazón y sabía que en mi corazón solo había deseos de hacer lo malo. Sabía que de hecho mi corazón odiaba toda esa, digamos, no sé cómo llamarlo, toda esa apariencia, porque al final yo no era eso. Mis hermanos, esta es la realidad. Pablo mismo se incluye, todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Si cada uno de nosotros le diera rienda suelta a lo que siente en su carne, creo que seríamos peores que los de afuera. Pero ¿saben qué dice la palabra de Dios? Por nuestra propia naturaleza éramos objeto del enojo de Dios, igual que todos los demás. No significa que los cristianos no cometemos errores, no fallamos. Pero saben, la diferencia es que ahora nos damos cuenta. Hasta ahora estamos tristes porque miramos nuestra vida y quisiéramos que ya fuera perfecta. Esa es la diferencia. Pero a pesar de sentir ese dolor por ese pecado, eso es lo que nos debería llevar a celebrar, porque eso recuerda a tu vida y a mi vida que somos hijos de Dios. Versículo 4. Pero Dios, y qué verdad tan gloriosa, cuando Dios actúa, Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto, no que nos da todo lo que le pedimos, sino que ¿saben qué hizo Dios? Que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, esa es la verdadera muerte. Esa es la muerte espiritual. Cuando una persona puede ser que tenga saco, corbata, sea la persona más honorable, respetable de este mundo, sea el gerente del banco, pero si no tiene a Cristo en su vida, es un muerto que camina. Como el capítulo 37 de Ezequiel, son huesos secos, que a menos que venga el poder de Dios, la palabra de Dios, el Espíritu de Dios y traiga vida a esa persona es un zombie, es un muerto andante. Y todos éramos así. ¿Pero por qué? Porque vivíamos en el pecado. Nos deleitábamos en el pecado. No nos importaba el pecado. De pronto las cosas allá escandalosas, vergonzosas, pero mis hermanos, ¿qué dice la palabra de Dios? A pesar de que estábamos muertos a causa de nuestros pecados, Dios nos amó tanto que nos dio vida. Cuando levantó a Cristo de los muertos, es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados. Pero ¿qué hizo Dios? Nos levantó de entre los muertos. Si yo sigo viviendo en el pecado y no me importa, soy un muerto que camina. Soy un muerto que camina. Pero si tú ves tu vida y te duele tu pecado y tú quieres vivir en obediencia y santidad y tú ya quisieras ser perfecto y tú anhelas aún la gloria eterna, más que por zafarte de los problemas de esta vida, porque sabes que cuando llegues a la gloria ya no pecarás, esa es la verdad que nos enseña la palabra de Dios y gózate en eso, celebra eso. Colosenses capítulo 2 versículo 13, también lo dice el apóstol Pablo en Colosenses. Ustedes estaban muertos a causa de sus pecados. Cuando yo miro alrededor, hombres, mujeres que no tienen a Dios, mis hermanos, están muertos. Ahí es donde vamos. ¿Sabes? Yo podría ser el mejor médico del mundo. Podría estudiar medicina y convertirme en el doctor más grande de este mundo y sanar a las personas que están enfermas. Pero quieren que les diga una cosa, mis hermanos. La verdadera medicina que necesita el mundo entero es salir de la muerte espiritual. Porque aunque pudiéramos curar a las personas físicamente, al final, todos estamos muertos en delitos y pecados. Pero tú y yo, si hemos creído en Cristo, tenemos la verdadera medicina. Una medicina que más que curar a las personas, levanta a los muertos y les da vida, pero no cualquier clase de vida, vida eterna. ¿Cómo no celebrar que somos hijos de Dios por gracia? Precisamente, ¿qué dice allí? Ustedes estaban muertos a causa de sus pecados y porque aún no les habían quitado la naturaleza pecaminosa. Entonces Dios les dio vida con Cristo al perdonar todos nuestros pecados. Por eso es que somos salvos, porque ahora tenemos vida espiritual. Siempre lo he ilustrado de esta manera, aunque hace mucho no hablo de esto, pero aquí lo quiero hacer.
Si en este momento hubiera una persona ahí muerta y tú le cortaras un dedo, ¿el muerto qué diría? Nada. Lo podrías abrir y sacarle todo lo que tiene por dentro, ¿cierto? Le podríamos hacer una necropsia, lo hacen. ¿Y qué dice el muerto? Nada. Él no siente. Digamos que así es el pecado con el que no es cristiano. El pecado lo está destruyendo. El pecado lo está alejando cada día, pues, está muerto, lejos de Dios. Está destruyendo su vida, está destruyendo sus relaciones, su familia. Pero la persona sigue en el pecado. ¿Pero qué sucede? Imaginemos que se muere una persona y tenemos el poder de darle vida. ¿Qué pasa si le vamos a aplicar así sea una inyección? Le duele. No, y más si es hombre. Si es mujer, de pronto aguanta un poquito más. Pero si es hombre, hasta se desmaya del dolor, ¿cierto? Del susto. Sudamos cuando nos van a aplicar una inyección, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque estamos vivos. Eso es lo que la palabra de Dios nos está enseñando. Esa es la verdadera vida espiritual. De esto es de lo que yo me debo gozar y lo que debo alegrarme. Puede ser que Dios no me dé muchas cosas en esta vida, pero pregunto, ¿tengo vida espiritual? ¿Me duele el pecado? ¿Me duele la maldad? Entonces Dios les dio vida con Cristo al perdonar todos nuestros pecados. El pecado sigue siendo un problema. Santiago capítulo 1, versículos 17 y 18. También lo dice Santiago. Todo lo que es bueno y perfecto es un regalo que desciende a nosotros de parte de Dios nuestro Padre, quien creó todas las luces del cielo, de los cielos. Él nunca cambia ni varía como una sombra en movimiento. Ahora, ¿qué quiere decir ese versículo? ¿Qué quiere decir esa palabra? ¿Cómo así que todo lo bueno y perfecto desciende de Dios nuestro Padre? Versículo siguiente. Él, Dios nuestro Padre, quien es bueno contigo y conmigo, por su propia voluntad. Porque nosotros estábamos muertos. Porque yo no le puedo decir a ese muerto, hey, muerto, vaya al hospital que de pronto allá le hacen algo y lo resucitan. El muerto no puede hacer nada. Alguien tiene que hacer algo por estos muertos. Nosotros no buscábamos a Dios. Nosotros estábamos muertos. No queríamos el amor de Dios. No queríamos la bondad de Dios. Porque lo que digo, si me ofrecen que Dios me va a solucionar el problema, muerto y todo, vengo por mi regalo. Pero si lo que me ofrecen es una nueva vida, ve y dile a la persona que cada 8 días, que trabaja y cada 8 días se va al burdel a emborracharse, que Dios es capaz de cambiar su vida y quitarle eso. Él dice, no, me va a quitar lo bueno de la vida. Pero ahora que Dios nos ha sacado de ese mundo, vemos lo terrible que es eso y damos gracias a Dios porque nos ha dado vida. Vida que siente que el pecado huele a muerte, huele a mortecina. Y a veces se nos pega esa mortecina. Mis hermanos, Él por su propia voluntad nos hizo nacer de nuevo. Dios lo hizo, Él quiso tener misericordia. Este es el más grande regalo que Él nos ha dado por medio de la palabra de verdad que nos dio. Y de toda la creación, nosotros llegamos a ser su valiosa posesión. El milagro más grande que Dios ha hecho en nuestras vidas es hacernos nacer de nuevo, ser hijos de Dios. El milagro más grande que yo puedo decir que he experimentado en mi vida es decir que ahora el pecado me huele a muerte. Que ahora el pecado me fastidia. Y no solamente el pecado que hay alrededor, mi propio pecado. Por eso es que me siento mal. Por eso es que siento que todavía, como el dicho, me hace falta pelo para el moño. Al contrario, antes yo me sentía tan bueno. Es que yo no voy al burdel. Es que yo no me emborracho. Nunca me he tomado siquiera una cerveza. Pero yo quería hacer eso en mi corazón. No lo hacía porque la religión no me dejaba. No lo hacía por miedo del pastor, porque me quitaban el cargo, porque a los 8 días ya no podía tocar el piano. O cuando lo hacía, lo tapaba y que nadie me viera. Pero qué diferente cuando Dios le da vida a uno. Uno ya no quiere eso. Hay tentación. Y aunque cayera, eso es como si hubiera caído en una fosa común. Uno se quiere salir de allá rápidamente. ¿Pero por qué? Porque Dios nos dio vida. ¿Te ha dado Dios vida? Eso realmente es disciplina. Por eso es que hablamos del pecado. Porque si tú eres hijo de Dios, tú vas a odiar el pecado, lo vas a aborrecer, te vas a ver mal. Es como si te hubieras comido algo que está podrido, lo quieres sacar de tu cuerpo, de tu organismo. Y esa lucha es real. También lo dice el apóstol Pedro, primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 2. Dice, Dios Padre los conocía y los eligió desde hace mucho tiempo y su Espíritu los ha hecho santos. Qué verdad tan preciosa. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Como resultado, ustedes lo obedecieron y fueron limpiados por la sangre de Jesucristo. Como resultado de nacer de nuevo, como resultado de ser elegidos y ser hechos santos por el Espíritu, ¿saben qué va a ocurrir en tu vida? Va a haber obediencia, va a haber santidad. Mis hermanos, no podemos negar esta verdad tan preciosa de la palabra de Dios. Pero es una obra que, hecha por Dios, es una obra del Espíritu Santo. Es una obra que solamente Dios puede producir en nuestras vidas, nadie más.
Por eso lo que digo, padre de familia, esposo, esposa, esta debe ser tu mayor petición por tu esposo, por tu esposa, por tus hijos. Tú puedes educar lo mejor que puedas a tus hijos. Tú puedes darle la mejor educación y la mejor universidad y que esas personas sean personas de bien, pero solamente hiciste bonito a un muerto. Lo más grande que tú y yo tenemos para compartir, si lo hemos recibido, es el Evangelio de Cristo Jesús. Y si Dios te permite hacer las otras cosas, no es pecado, no está mal. No está mal que tú le des buena educación a tus hijos. No está mal que vistas bien a tus hijos porque tienes los recursos para hacerlo. Pero quiero decirte, pero si tú no estás preocupado por la vida espiritual de los que hay a tu alrededor, sabes, sería como tener vida y alrededor tener muerte y no importarme. Mis hermanos, podemos ver que esa verdad preciosa es algo para celebrar. Dios nos ha dado vida, pero también debemos entender, pero hay personas a nuestro alrededor. Hay personas a nuestro alrededor que necesitan esta verdad. Hay personas a nuestro alrededor que necesitan de esta vida. Como resultado de esa obra de Dios, como resultado de la elección, como resultado de la predestinación, que es lo que dice allí, ustedes lo obedecieron. Esa es la consecuencia directa de recibir la nueva vida en Cristo Jesús. Y luego dice, y fueron limpiados por la sangre de Jesucristo. ¿Has sido limpiado por la sangre de Cristo? ¿Has recibido la nueva vida en Cristo Jesús? Versículo 3 de la misma carta, que toda la alabanza. Cuando uno entiende esto es la gloria es para Dios. Sea para Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es por su gran misericordia, no es por nosotros, que hemos nacido de nuevo, porque Dios levantó a Jesucristo de entre los muertos. Este es el milagro verdadero. Este es el milagro verdadero. ¿Qué sigue diciendo la palabra de Dios? Aquí hay una verdad preciosa. Jesucristo le dijo esto a uno de los líderes religiosos más famosos de su época, Nicodemo. El ser humano solo puede reproducir la vida humana, pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo. Quisiera centrarme un segundo en ese versículo porque creo que es demasiadamente importante. Alguien puede criticarme por lo que voy a decir, pero no lo voy a decir con mi autoridad. Es cierto, yo no tengo hijos. Aunque a veces creo que tengo un espíritu muy paterno. Amo los niños, me encantan los niños. Y si Dios me presta vida y me da la gracia, sí, desearía ser padre. Quizá algún día Dios me dé esa bendición. Pero mis hermanos, a la vez sé lo que es ser hijo y sé lo que es tener padres que están dispuestos a dar todo por sus hijos. Sé lo que es celebrar la vida de un nuevo nacimiento, de un nacimiento físico. Para ustedes que son padres, seguramente que lo entienden mucho mejor que yo. Saber que tenemos a Dios que nos dio la vida física, gloria a Dios. Y ustedes que han experimentado eso, sé que ustedes pueden decir la maravilla que es la vida física. Sin embargo, el Señor Jesucristo dice que, digámoslo de cierta manera, hay algo más importante. El ser humano solo puede reproducir la vida humana. Tú como ser humano solamente podrías darle vida a una persona física, humana, pero la vida espiritual viene de parte de Dios, viene de parte del Espíritu Santo. ¿Qué es más importante, la vida física o la vida espiritual? La vida espiritual. Como lo va a decir más adelante Pablo en Corintios, primero viene lo natural, después viene lo espiritual. Pero sin lo espiritual, cuando tenemos a un pequeñito, qué bendición. Pero la más grande bendición es que ese pequeñito crea en Cristo Jesús y sea salvo. Tenga nueva vida en Cristo Jesús. Eso nos lleva a nuestro siguiente punto y es una vida libre. Esta verdad es preciosa. Me encanta, mis hermanos, porque esta vida libre es una vida que nos enseña que en Cristo Jesús, en esa nueva vida, hemos sido libres del pecado. Si yo no he experimentado libertad del pecado, realmente no he experimentado nada. Dice la segunda parte del versículo 7 y veremos también el versículo 8. Cristo, nuestro Cordero Pascual, ha sido sacrificado por nosotros. Detengámonos allí, hay una verdad muy preciosa allí. Aquí quiero nuevamente contexto, la palabra de Dios. Quizá para muchos de nosotros esto no tiene sentido o no lo entendemos muy bien, pero ¿qué dice? Cristo, nuestro Cordero Pascual. Aquí tenemos que volver a Éxodo. Dios va a rescatar al pueblo de Israel de la nación de Egipto. En Egipto ellos habían estado bajo esclavitud, ellos habían estado bajo el yugo, bajo la presión de un rey malvado y perverso, del faraón. Realmente ellos estaban siendo maltratados, abusados, muertos, mis hermanos, a causa de la esclavitud. Clamaron a Dios, Dios les envía un libertador, Moisés. Y han pasado 9 plagas de Egipto. Pero viene la última. ¿Cuál es la última plaga de Egipto? Todos los primeros hijos varones, los primogénitos, van a morir. En toda la tierra de Egipto, incluyendo el pueblo de Dios. Así es. Todos iban a morir. Pero Dios le dijo al pueblo de Israel,
Pero ustedes, para que su hijo en su casa, su primer hijo varón, no muera, van a hacer algo. Van a matar un cordero. Y hay unas especificaciones, obviamente aquí no me voy a detener en todo eso. Pero van a matar un cordero, lo van a sacrificar y ese día van a tomar la sangre de ese cordero y la van a untar en los postes, en los marcos, en los dinteles de las ventanas, de las puertas. ¿Por qué? Porque el ángel de la muerte va a venir. Y donde no encuentre sangre, allá va a matar al primogénito. Pero ¿qué pasa si el ángel de la muerte llega a esa casa y encuentra sangre? Digámoslo así, ¿qué dice el ángel de la muerte? Alguien murió ya aquí. Pero no era una persona, era un corderito. Y entonces ese día Dios les llamó a celebrar la Pascua. ¿Por qué? Porque mientras en la casa de los egipcios todo el mundo lloraba porque había uno, como mínimo, un muerto. Y hasta más, porque si el papá era el hijo mayor y el hijo era el hijo mayor, había 2 muertos. Mis hermanos, de hecho si estaba el abuelo vivo todavía y era mayor, 3 muertos. Pero en toda casa había un muerto y no había sino lamento, llanto y tristeza. Pero ¿saben qué había en la casa del pueblo de Dios? Celebración, gozo, alegría. ¿Por qué? Porque alguien había muerto por ellos. Y eso es lo que Pablo está diciendo. Cristo es nuestro Cordero Pascual. Cristo es el que nos ha traído esa nueva vida. Cristo ha perdonado nuestros pecados. Por eso tú y yo ya no tenemos temor a la muerte, porque aunque muriéramos no tenemos que ir al purgatorio a pagar por nuestros pecados, ni mucho menos al infierno. Vamos derechito a la presencia de Dios porque en Cristo nos ha sido dada vida. Pero Cristo, nuestro Cordero Pascual, ha sido sacrificado. Versículo 8. Por lo tanto, celebremos el festival. Por lo tanto, alegrémonos en Cristo Jesús, no con el viejo pan de perversidad y maldad. Porque eso fue lo que Cristo hizo. Cristo murió por el pecado, por eso podemos celebrar, porque ahora tenemos una nueva vida, sino con el nuevo pan de sinceridad y verdad. Por eso, mis hermanos, es que en Cristo Jesús realmente tenemos una nueva vida. ¿Qué nos dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 6, versículo 20? Cuando eran esclavos, y vamos a ver varios versículos allí, del pecado. De allí es donde Cristo nos ha hecho libres. Estaban libres de la obligación de obedecer lo correcto. Pero ¿qué sigue diciendo el versículo 21? ¿Y cuál fue la consecuencia? Cuando no conocíamos a Cristo, que ahora están avergonzados de las cosas que solían hacer, cosas que terminan en la condenación eterna. Si notamos que esa es la verdadera nueva vida en Cristo Jesús, ahora siento dolor y vergüenza por lo que hacía en el pecado. ¿Qué sigue diciendo el versículo 22? Pero ahora quedaron libres del poder del pecado y se han hecho esclavos de Dios. Ahora hacen las cosas que llevan a la santidad y que dan como resultado la vida eterna. ¿Fuimos libres de qué? Del pecado. ¿Hemos quedado libres de qué? Del poder del pecado. ¿Pero cómo se ve eso? Alex, pero yo todavía tengo deseos de pecar. Yo todavía soy tentado. Pero ¿se ves la diferencia? Tú sientes. Mientras estemos en este cuerpo de carne, sentiremos siempre. Pero fuimos librados del poder, no de la presencia. Un día seremos libres de la presencia del pecado. Un día ya no habrá tentación. Un día estos ojos no se desviarán, ni esta boca hablará lo que no es. ¿Cuándo? Cuando lleguemos a la eternidad. Pero ya fuimos libres del poder del pecado. Tú ves el pecado y te tienta, pero tú quisieras hacer el pecado, tú quisieras obedecer. Tú quisieras hacer lo correcto. Y podría ser que en algún momento el pecado te arrastre, pero ya no es tu amo, ya no es tu Señor. Ya no es que estás trabajando y esperando que te llegue el pago para ir a emborracharte y acostarte con la prostituta. ¿Podrías ser tentado a eso? Sí, pero ese ya no es tu deleite, ese ya no es tu dueño, ese ya no te agarra del cuello y te arrastra y te lleva y de hecho tú lo sigues como si fueras una mascota del pecado. Ahora tú lo ves como un problema real. Fuimos libres del poder porque en tu corazón y en el mío el pecado ya no quiere encontrar cabida aunque nos sigue tentando. ¿Y qué dice allí la palabra de Dios en Gálatas capítulo 5, versículo 13? Pues ustedes, mis hermanos, han sido llamados a vivir en libertad, pero no usen esa libertad para satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Al contrario, usen la libertad para servirse unos a otros por amor. Bueno, aquí en el contexto está hablando de la ley, pero es lo mismo. Por eso es que nosotros ya no estamos ni bajo la ley, ni bajo el pecado, sino que tenemos libertad ¿para qué? Para servirnos unos a otros por amor en Cristo Jesús. Esa es la nueva vida. ¿No celebras tú eso? Primera de Pedro capítulo 2, versículo 16, pues ustedes son libres, pero a la vez son esclavos de Dios. Así que no usen su libertad como una excusa para hacer el mal. Ahora, ¿por qué están estos versículos allí en la palabra de Dios? ¿Por qué podemos ver estas verdades en la palabra de Dios? ¿Por qué los apóstoles nos advierten de esto? Porque la libertad es real y podríamos usar mal la libertad.
Pero a bendita gracia que nos enseña que en Cristo tenemos disciplina, corrección. Y que por eso es que también aquí queremos disciplinar, por eso estamos hablando del pecado, por eso estamos hablando de la disciplina, porque creemos que son hijos de Dios, porque creemos que si esta palabra está tocando el corazón y la vida de un verdadero hijo de Dios que está viviendo en pecado, esto lo va a llevar a alejarse del pecado en el poder del Espíritu, en la gracia de Dios. El Señor Jesucristo dijo algo en Juan capítulo 8, versículos 34, y veremos unos versículos más allí, pero Él está diciendo esto a líderes religiosos. Jesús contestó, les digo la verdad, todo el que comete, o más bien aquí la traducción debería de ser, todo el que vive en pecado es esclavo del pecado. ¿Saben por qué Jesús le dijo eso a estas personas? Porque Él les acaba de decir, Él les va a decir, es que ustedes necesitan libertad. Y ellos dicen, ¿y acaso hemos sido esclavos? ¿Y qué libertad le está hablando Él? Del pecado. Yo no necesito ser libre de las deudas, aunque también. Yo no necesito ser libre de la enfermedad física, aunque también. Pero yo necesito creer en Cristo para ser libre del pecado. Dice el versículo 35, un esclavo no es miembro permanente de la familia, pero un hijo sí forma parte de la familia para siempre. Si yo no he sido libre del pecado, no soy hijo de Dios. Si el pecado no me hace daño, si el pecado no me sabe mal, no soy hijo de Dios. No significa que no podría acontecer que falláramos. Fallamos todos, desde el que está aquí enfrente de ustedes, pero el pecado es real. Y dice el versículo 36, hasta allí llegaremos. Así que si el Hijo los hace libres, ustedes son verdaderamente libres. Por ahí es donde llegamos al Evangelio. ¿Quién es el único que te puede libertar del pecado? ¿Sabes? Yo creo que si tú tienes mucha fe y vas hasta donde el brujo, hasta te puede sanar de esa enfermedad. Y alguien puede decir, ¿cómo así, Alex? Sí, porque es que hasta el diablo tiene poder para hacer milagros. Si tú tienes mucha fe y vas allá en el que te declara, en el que te decreta, en el que te profetiza, hasta puedes recibir ese milagro que te dijeron que recibirías. Porque tristemente, como dice la palabra, cuando nos negamos a creer la verdad que nos hace libres, la verdad de Cristo, hasta Dios puede mandar un poder engañoso para que creamos a la mentira. Por eso hay tanta gente que va a muchos lugares solamente a que le profeticen, a que le hablen cosas buenas de esta vida, pero no les hablan de libertad verdadera, libertad del pecado. No les hablan de una nueva vida, no una vida cómoda en esta tierra, sino una vida que de hecho hasta se siente ya mal en esta tierra porque ya no quiere vivir con el pecado. Y mientras estemos aquí, pecado habrá. Pero cuando el Hijo, Cristo, nos hace libres, somos verdaderamente libres. ¿Y qué pasa si aun siendo hijo de Dios fallara? ¿Qué va a hacer mi Padre? Disciplina. Por eso puedo ver aún en la disciplina algo para celebrar. Por eso quisiera concluir de esta manera. ¿Has experimentado la disciplina del Señor? ¿Y te ha dolido? A mí me ha dolido. A veces hasta he dicho, uy, Señor, no sé hasta cuánto quizá tendré que estar en esa disciplina, pero se los digo con el corazón, he aprendido algo. Cuando entiendo que es disciplina, le digo, Señor, pero no me quites la disciplina hasta que aprenda. Porque hoy puedo celebrar que aunque me duela la situación por la que estoy siendo llevado, pero es porque me estás enseñando, porque me estás corrigiendo. Señor, porque sé que si me descarrío, esa es la verdad, es que los que se descarrían se van a perder. No, los que se descarrían son ovejas. Y Él va por esa oveja perdida. Pero Señor, si me estoy desviando, corrígeme, disciplíname. No importa si me duele, no importa si es difícil, pero yo hoy puedo celebrar que Dios corrige mi vida. Hoy puedo celebrar que si hago lo malo, Dios me guía y me quita ese mal. Hoy celebro que podamos ir a la palabra de Dios y podamos ver estas verdades. ¿Saben por qué? Porque creemos que somos hijos de Dios. Si no fuéramos hijos de Dios, esto sería lo último que hablaríamos. Es más, nunca hablaríamos de esto. Si realmente no fuéramos hijos de Dios, entonces yo aquí les prometería de todo, sanidad, milagros y que todo te va a salir bien. Y te mentiría y te arrancaría tu dinero. Pero no, ¿sabes? Hoy quiero celebrar que aún en Dios tenemos disciplina, pero porque somos sus hijos, porque Él nos ama. ¿Te gozas en esta verdad? Precisamente quisiera concluir con una verdad que es tan hermosa. No están los versículos obviamente, pero la mayoría de nosotros conocemos ese pasaje. En Lucas capítulo 15 Jesús contó 3 parábolas muy famosas. La parábola de la oveja perdida, la parábola de la moneda perdida y la parábola del famoso hijo pródigo. Y son parábolas que han usado tanto para hablarle a la gente de afuera. ¿Qué dice esta parábola? Dice que hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Entonces nos han enseñado que a la gente, la persona que hoy vino por primera vez a una enseñanza y creyó en Cristo Jesús. Claro, y venimos de contextos donde hacemos pasar a esa persona adelante y decimos, hay fiesta en los cielos por un pecador que se arrepiente. ¿Quieren que les diga una cosa?
ese pasaje más que estar hablando de los de afuera, está hablando de los de adentro. Hay fiesta en los cielos cuando una oveja, porque la parábola es esta, un hombre tenía 100 ovejas y se le extravió una oveja. No fue que este hombre fue a comprar una oveja de otro corral. Es un hijo de Dios que se extravía. Es un hijo de Dios que está en pecado. Y cuando viene la palabra de Dios, cuando nos recuerda el evangelio de Cristo Jesús y esa oveja reconoce su pecado y se arrepiente, hay fiesta en los cielos. Así que este es el punto. Puede ser que en esta hora aquí no haya ninguna persona nueva que no conoce a Cristo, pero si aquí hay un hermano que está viviendo en pecado, que está fallando y se arrepiente, hay fiesta en los cielos por ti, mi hermano. Porque él dejó fue las 99 y se fue por su ovejita que se le había extraviado, era ya su oveja. Esa es la verdad, el verdadero hijo de Dios no se pierde, porque aunque se pierda, aunque se extravíe, ¿saben qué hace el buen pastor? Jesucristo deja las 99 y se va a buscarnos. Y eso es lo que creo que Dios está haciendo hoy con estas enseñanzas. Nos está recordando que aunque hubiéramos pecado, tenemos a un abogado que nos defiende ante el Padre. Tenemos a Jesucristo, nuestro buen pastor, que entregó su vida y que Él nos devuelve al redil. Y que aún cuando tú y yo fallamos y nos arrepentimos, hay fiesta en los cielos por un pecador que se arrepiente. Así que cuando miro esto, si el mismo cielo celebra, cuando yo reconozco mis fallas, ¿cómo no alegrarme yo? Porque aunque me duela y aunque a veces tenga que sufrir la disciplina, sé que la tengo que sufrir y la quiero sufrir porque Dios me ama, porque soy su hijo. ¿Quieres ser disciplinado si te desvías? Yo sí. Porque si Dios me dejara desviarme, no soy hijo. Pero si me tiene que corregir, si me tiene que dar látigo, el que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Y si quizá yo he estado viviendo en desobediencia y no he experimentado la disciplina, ¿qué debería hacer en esta hora? Decirle, Señor, ¿será que no soy tu hijo? Pero hoy vengo a ti. Transfórmame, cámbiame, dame una nueva vida. Hazme libre del pecado, de la maldad, para que yo pueda celebrar la salvación en Cristo Jesús. Oremos y pidamos esto a nuestro Padre Celestial. Padre nuestro que estás en los cielos. Gracias una vez más por esta palabra. Padre, tú sabes cuán difícil es hablar de esto, pero a la vez como veíamos en tu enseñanza, gracias porque al final, personalmente tú sabes que me gozo en esta verdad. Y espero y deseo con el corazón que me hayas permitido tener gracia para predicar esta verdad y que cada uno de mis hermanos, cada una de las personas que escuchan esta palabra la reciba con gracia. Y que si estamos mirando en nuestras vidas que ha habido disciplina, podamos celebrar y decir gracias. Hoy veo que aún en mis problemas y dificultades, en mis luchas, tú me amas y tú me estás cuidando y por eso que hoy podamos celebrar y gozar que en ti tenemos salvación y vida eterna, porque nos estás alejando del pecado, porque estás contristando nuestro corazón cuando estamos yendo por el mal camino. Pero Padre, si pudiéramos ver a la luz de tu palabra que no hemos sido disciplinados, que estamos viviendo en pecado y maldad y no nos importa y aún ni siquiera experimentamos disciplina, por favor, entonces, haznos hijos verdaderamente. Cristo, por favor, haznos libres, libres de verdad. Libres para celebrar, aún en medio del problema y la dificultad, entendiendo que esto no es lo importante, sino saber que aún si tú usas esto para corregirnos, que aún si tú usas esto para que como el hijo pródigo allá perdidos volvamos en sí y reconozcamos que tenemos un Padre y que podemos volver a la casa del Padre, que hoy podamos regresar, que hoy entendamos que esto no es un mensaje solamente para el que no te conoce, sino al contrario, esto es un mensaje para hijos que a veces actuamos como pródigos. Este es mensaje para ovejas que a veces nos descarriamos, pero realmente al final lo que importa es que tú no nos has abandonado, seguimos siendo tus ovejas, seguimos siendo tus hijos. Gracias, Padre. Y precisamente quiero concluir esta enseñanza y esta oración de esta manera. Padre, si es necesario, disciplínanos, corrígenos. Si es necesario, azótanos con vara, pero porque nos amas y que podamos aceptar esta disciplina y aún gozarnos entendiendo, no en el dolor, sino en la corrección, que tú eres bueno y nos amas, que eres nuestro Padre, quien entregó a su Hijo en una cruz para salvarnos. Gracias por esta verdad y que esta verdad alimente nuestra vida, nuestro corazón en Cristo Jesús. Amén y amén.